si se trata de enfermedad neurológica sería el dolor de cabeza. Y ellos en la emergencia, pero también así es en la consulta. O sea, cuando tenemos la emergencia y tenemos la consulta, ¿no? Entonces, en la consulta se dice que un cuarto de pacientes son por dolor de cabeza. Ahí tienen la bibliografía de 2018. Y de ahí, el dolor de cabeza más frecuente del riesgo es tensional y migrante. Tensional y migrante, en ese orden, ¿no? Pero obviamente a los neurólogos nos importa descartar que no haya detrás de ese dolor de cabeza organicidad que ponga en riesgo el vida de la paciente, ¿no? Accidente cerebrovascular, tumores, ¿no? Infecciones, hidrocefalia, entre otros. Ahora, la pregunta que ustedes hacen: ¿todo lo que está dentro de la cabeza duele? No. Entonces acá ustedes tienen el transcurso, estructuras que duelen y estructuras que no duelen. Y pueden observar que el tejido cerebral, el parénquima cerebral no duele. Miren, puede ser pregunta de examen. El parénquima cerebral no duele. Ya. El canal ependimario se encuentra en medio de la médula espinal. ¿Está bien? Ya. Y la dura madre y la aracnoides son dos meninges, porciones de las meninges, ¿no? En las cuales estaría la aracnoides. Son las raíces nerviosas y son los músculos. Estos músculos dan el dolor tensional. Ahora veamos el dolor de cabeza por evolución. Por evolución se plantean 4 dolores de cabeza. Hemos mencionado que tensión y migraña es lo más frecuente. Entonces la pregunta que se hacen ustedes: ¿cómo es la tensión? La tensión es persistente en el tiempo. Persistente en el tiempo. La cefalea crónica tensional es persistente en el tiempo. ¿Está bien? No muy intensa, es leve, moderada, pero persistente en el tiempo. La otra pregunta que usted dice: entonces, ¿cómo es la migraña? La migraña es recurrente, pero de intensidad moderada y severa. Recurrente, pero de intensidad moderada o severa. No hay crisis migrañosa leve. ¿Está bien? La crisis migrañosa es moderada o severa. ¿Está bien? Así es la migraña. Y por si acaso, la migraña más propiamente, el paciente está libre días, semanas o meses, está libre de dolor de cabeza. Ya, en cambio la tensión siempre está ahí. Bueno, ahora vamos a hablar de todo el dolor de cabeza que sí son peligrosos. Este que va progresando en el tiempo, que es el más compatible con proceso expansivo intracraneal. Proceso expansivo intracraneal. Y ahí están los tumores, las neoplasias, y están los granulomas. Los tumores, las neoplasias y los granulomas. Entonces, doctor, ¿cuáles son los granulomas más frecuentes? Tuberculosis y cisticercosis. Tuberculosis y cisticercosis. ¿Está bien? Va aumentando en el tiempo y después se agrega signos neurológicos. Y por último tiene la presentación súbita del dolor de cabeza, ¿no? Abrupta, ¿no? Esa es la presentación del aneurisma que se rompe. Creo que se está por acá. El aneurisma que se rompe. Ya. Entonces, una persona joven, sin ninguna enfermedad, bruscamente tiene dolor de cabeza intenso, deterioro, náuseas y vómitos, deterioro del nivel de conciencia, movimientos, ¿no? Lo llevan a la emergencia, sangrado en el cerebro, le hacen un estudio vascular, tomografía con contraste, resonancia con contraste, ¿no? Y encuentran un aneurisma que se rompió. Y esas son las historias que aparecen en los periódicos,
Un joven de 20 años muere bruscamente. Ya. Entonces ahí tienen la evolución. Por la intensidad también ahí tienen, para conocerla, estamos conociendo el dolor de cabeza por diferentes formas, ¿no? Ahí tienen intensidad. Y observen que la severa es la incapacitante. No le permite hacer sus actividades académicas o laborales, a ver, incapacitante. Y estatus ya es mayor de 72 horas. Entonces la severa es incapacitante. Severa, por si acaso, da la migraña. La migraña da dolores moderados severos. Tensional no tanto. Seguimos conociendo este dolor de cabeza. Entonces, un primer enfoque del dolor de cabeza es si es primario o secundario. Primario si solo el síntoma, el signo principal es un dolor de cabeza nada más. Y secundario si este dolor de cabeza obedece a un problema estructural del cerebro. ¿Está bien? Entonces los primarios, ¿quiénes están? Tensional y migraña. Son los dos grandes. ¿Bien? Y en secundario, ¿cuáles son los de tener? Son 4 o 5. Proceso expansivo intracraneal, neoplasia versus granuloma, accidente cerebrovascular, traumatismo encefalocraniano con hematoma intracraneal, infecciones del sistema nervioso central y, por último, hidrocefalia, dilatación del sistema ventricular. Esos son los de tener, lo que puede ser a veces una base seria. Pero ojo, es un pequeño porcentaje también, es muy pequeño el porcentaje. Y actualmente se descarta apropiadamente con las imágenes que han revolucionado la neurología: la tomografía y la resonancia. ¿Está bien? Ya. Ahora, de que sea primario, ya, no quiere decir que al paciente no lo perturbe, ¿no? Que para el paciente no sea importante. Es que a veces el dolor primario, por ejemplo la crisis migrañosa, puede ser tan intenso y tan discapacitante para el paciente. O sea, para el paciente es muy, muy importante, aunque no revista gravedad. O sea, por eso no va a morir, ¿no? Pero para el paciente sí es muy, muy relevante. En cambio, a veces hay un tumor maligno que recién está comenzando y está todavía dando un dolor de cabeza muy sordo, muy tenue. Entonces, la intensidad del dolor no necesariamente tiene que ver con gravedad de la enfermedad. ¿Está bien? No necesariamente. ¿Ya? Pero esa intensidad y esa persistencia sí pues interfiere en el rendimiento académico, laboral, social, etc. Y justamente acá viene el comentario para separar lo que es urgencia y lo que es emergencia. ¿Está bien? Una crisis migrañosa es una urgencia, el dolor es intenso, pero no es una emergencia, porque no pone en riesgo la vida del paciente. ¿Está bien? En cambio, una hemorragia subaracnoidea que duele puede ser moderado, ¿no? Sí es una emergencia, porque puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Está bien? Igual un accidente cerebrovascular sí es una emergencia, porque puede poner en riesgo la vida del paciente o puede dejar secuelas, que también es el otro concepto. Vida del paciente o secuela, daño al órgano, ¿está bien? Y acá un resumen que siempre he dado yo en clínica, ¿no? El dolor de cabeza, ¿no? Es un síntoma, ustedes saben, de lo más frecuente,
pero felizmente es más frecuente el dolor de cabeza primario tensional y migraña, que sí puede ser muy discapacitante, pero que no reviste peligro de vida. Entonces, la literatura, pues, de la neurología, cuáles son los signos de alarma, en la cual un dolor de cabeza puede a veces significar un problema mayor, una enfermedad de riesgo, un tumor, un accidente cerebrovascular, ¿no? Una infección del sistema nervioso central, un granuloma, ¿no? Tuberculosis, una hidrocefalia. Entonces, como los neurólogos y los médicos buscan ese grupo, entonces se crean los famosos signos de alarma en la secuela. O sea, cuando el dolor de cabeza tiene estos signos de alarma, ojito, hay que tener mucho cuidado de que no sea tensión y migraña, sino que sea otra enfermedad que pueda poner en riesgo la vida del paciente. A la cabeza de los signos de alarma hemos puesto ahí el síndrome de hipertensión intracraneal. ¿Está bien? O sea, es un síndrome se caracteriza por síntomas síntomas del dolor de cabeza, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, este síndrome ya de por sí es un signo de alarma, por eso lo puesto en la cabeza. ¿Y en qué consiste este síndrome? Consiste que la presión dentro del cráneo está aumentando la presión dentro del cráneo. ¿Está bien? Y va a aumentar al extremo de que va a querer que fugar esa presión dentro del cráneo. Y como el cráneo es inextensible por la parte de arriba, por las partes laterales, donde puede fugar es por el agujero magno, por la base del cráneo. Y lamentablemente en la base del cráneo está el tronco cerebral, el tallo cerebral que está formado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y ahí se encuentra el control cardiovascular y el control respiratorio. En otras palabras, si aumenta la presión intracraneal, va a querer fugar por la base del cráneo donde está el agujero magno y va a comprimir el tronco cerebral. Y al comprimir el tronco cerebral va a haber paro cardiorrespiratorio. Ese es el mecanismo por lo cual los pacientes fallecen más frecuentemente. La hipertensión intracraneal secundaria a un proceso expansivo intracraneal agudo. Ese es el mecanismo por el cual un hematoma intracraneal crea abruptamente presión dentro del cráneo, quiere fugar esa presión, comprime el tronco, paro cardiorrespiratorio. Igual el accidente cerebrovascular. ¿Ok? Y ese síndrome se caracteriza por dolor de cabeza explosivo, vómitos explosivos no relacionados con ingesta de alimentos y edema de papila. Y si progresa, deterioro del nivel de conciencia. Deterioro. Recuerden que los niveles de conciencia, de la manera simple, son 4. Despierto, somnoliento, soporoso y comatoso. Si hablo de deterioro del nivel de conciencia, el paciente primero está despierto, ¿no? Después son tendencia al sueño, somnoliento, tendencia al sopor, soporoso y por último comatoso. Bueno, comatoso ya pues no responde ni al estímulo doloroso. Y fuera de eso, acá ustedes tienen un resumen de conceptos principales que nos podrían hablar de dolor de cabeza y signo de alarma, ¿no? Comenzando con la presentación. Si la presentación es súbita, hemos dicho que puede ser una hemorragia cerebral, ¿no? ¿Vale? Y si la presentación es progresiva, un proceso expansivo intracraneal. Seguido a la clínica neurológica, cualquier dolor de cabeza, pues con clínica rigidez, nuca, meningitis, focalización quiere decir que un lado del cuerpo pues está parético, por ejemplo, ¿no? Confuso o convulsiona, bueno, pues también es signo de alarma. Este paciente hay que estudiarlo, no lo podemos usar por agua fría. ¿Vale? Si además tiene un síndrome febril, uno va a pensar en meningoencefalitis. Y si además tiene un síndrome consultivo, o sea, baja de peso, ¿no? Uno va a pensar en VIH-Sida o cáncer. Pero también hay que estudiar. ¿Está bien? Y si tiene estos factores de riesgo, VIH, cáncer, cuidado, VIH, cuidado que esté haciendo una infección secundaria al cerebro.
cáncer de pulmón, cuidado que no te tiene una metástasis cerebral. ¿Y por qué anticoagulación? Porque cuando un paciente está anticoagulado, un golpe que puede ser inofensivo puede crear un hematoma intracráneo. ¿Está bien? Y también los grupos etarios, mayores de 50 años y gestantes. Ahora vemos los dolores de cabeza más frecuentes según esta bibliografía. ¿Ya? Según esta bibliografía. ¿No? Y ahí ustedes ven que el tensional, migraña van a la cabeza. Tensional y migraña van a la cabeza. Y ustedes después tensional y migraña van. ¿Ya? Y ahí pueden ver, ahí está escrito. ¿Está bien? Continuamos. ¿Sí? Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre migraña sin agua y migraña con agua? ¿Migraña qué? ¿Con agua o sin agua? Ya, voy a ir adelantando la respuesta. Ustedes tienen el universo de las migrañas. Ya. 80% más o menos son migraña con aura. No, sin aura. Migraña sin aura. O migraña común. ¿Está bien? Pero hay un 15-18% que son migrañas con aura o clásica. El aura antecede a la crisis migrañosa. La crisis migrañosa es dolor. Y el aura suele ser un fenómeno por lo general visual. Por lo general visual, pero no solamente visual. ¿Ya? Y donde queda el 3 o 4% más. Los antiguos hablaban de migraña compleja o complicada. A los antiguos hablaban de 4 complicaciones de la migraña, ¿no? La hemipléjica, homiparética, la vértebro-basilar, o sea que inestable, ¿no? ¿Está bien? La retinial, el paciente pierde la vista, y la oftalmopléjica, el paciente no puede mover los ojos. Por si acaso, si hablamos de migraña, ¿es permanente o es transitorio? Transitorio. Entonces recuerden, migraña común, la crisis migrañosa, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, fotofobia, sonofobia, ¿está bien? Migraña clásica, lo mismo, pero previamente aura, y la migraña complicada, ¿no? que hay 4 complicaciones. En la antigua conceptualización había 4 conceptualizaciones. Pero ¿qué sucedió? Que esta hemipléjica se encontró que podría tener un patrón hereditario genético. Entonces ya en sí esta parte. Y eso también desestructuró este enfoque que estoy haciendo. ¿También? Porque le encontraron a una de las hemipléjicas causa, o sea, patrón hereditario. Ahí pueden leer migraña hemipléjica con patrón hereditario. Ya, entonces la común es 80%, la clásica más o menos un 15 a 18% y la complicada un 3 o 5%, que es muy bueno el enfoque para estudiar. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver un poquito criterios de diagnóstico de migraña y tensión. ¿Ya? Pero yo lo voy a hacer a mi manera de enfoque, ¿ya? Ya estén atentos a lo que estoy enfocando. ¿Ya? Porque yo lo doy de acuerdo a mi experiencia. Yo lo llevo 15 años también. Yo tengo forma de enfocar las cosas. Miren. Lo mayor es la evolución. ¿Está bien? Entonces, tensional, su evolución es estacionaria, ¿no? Así, ¿está bien? Pero persistente. En cambio, migraña son crisis de migraña. La evolución es así, ¿está bien? O sea, ver días, semanas o meses libres de crisis. ¿Está bien? Entonces, eso es lo principal, la evolución. Ambos son crónicos. La tensional siempre está ahí, ¿no? En cambio, la crisis migraña, o sea, este es el basal, ¿no? Digamos, este es el basal. La tensional siempre está un poquito por encima del basal. En cambio, la migraña, crisis y vuelves al basal. Días, semanas, meses sin dolor de cabeza, de nuevo crisis. ¿Está bien? Y así sucesivamente.
Eso es lo principal. ¿Está bien? Después hay dos conceptos que son complementarios, importantes, para diferenciarlos. La fobia y la disautonomía. Fobia y disautonomía. ¿Qué quiere decir la fobia? Que en la migraña el ruido aumenta el dolor de cabeza, fobia al ruido. La luz aumenta el dolor de cabeza, fobia a la luz. Y los olores también aumentan el dolor de la cabeza, fobia a los olores. ¿Está bien? En cambio, el tensional, no. ¿Está bien? Esa es la fobia. Y lo otro que mencionamos es la disautonomía. Náuseas y vómitos, inclusive hablan de diarreas, pero en menor frecuencia. Entonces, migraña sí va con disautonomía y tensional no va. Esos son el concepto principal y los dos conceptos complementarios. Y eso es lo que deben saber ustedes. ¿Está bien? Y ahí le dejamos. Después, si quieren, revisan detalles, pero lo principal tiene que tener. ¿Ya? Entonces, la primera discusión que se ha planteado es si el dolor de cabeza es primario o secundario. Y esta discusión es válida, porque en los secundarios sí podrían estar los dolores de cabeza graves. No siempre, pero podrían estar los dolores de cabeza graves. Pero la segunda discusión que se está planteando es si el dolor de cabeza es agudo o crónico. ¿Está bien? Agudo o crónico. ¿Por qué? Porque en lo crónico hay trastorno en el sistema del dolor, hay cambios en el sistema del dolor que lo hacen más persistente. Atengan un poquito. Yo tengo el estímulo doloroso, transmito el dolor al cerebro, a la vez también hay un sistema que manda señales para neutralizar esa transmisión, y por último se da una interpretación. Pero recuerden, nuestro sistema está diseñado para recibir el estímulo, para transmitirlo, pero ojo, el estímulo tiene que irse. ¿Para qué? Para que se restablezca el sistema. O sea, todo nuestro sistema está diseñado para ser usado intermitentemente. ¿Está bien? No puedes estar eternamente encendido, no puedes estar eternamente en estado simpático. O sea, no puedes eternamente estirar la liga. ¿Está bien? Pero ¿qué sucede en lo crónico como enfermedad? El estímulo es persistente. ¿Y qué hace que el estímulo sea persistente? Modifica el sistema ascendente. ¿Y qué hace que modifique el sistema ascendente? Lo hace más eficiente. Por consiguiente, por estímulos menores, dolores mayores. Y así se explica el dolor crónico. Y esto es súper frecuente, y más aún en el siglo XXI, donde el estrés ya está. El siglo XX entró el estrés, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Pero el siglo XXI es el siglo del estrés. Y van a encontrar bastantes familiares, amigos, ¿no?, que tienen dolor de cabeza crónico. ¿Está bien? Y esto no lo curan pues de la noche a la mañana. Esto necesita un tratamiento. ¿Ok? Entonces, lo primero que entró el dolor de cabeza crónico, ¿cuál creen que era? El dolor de cabeza tensional. ¿Está bien? Todos hacemos dolor de cabeza tensional agudo, pero pasa. Pero si tenemos 5, 6 estrés, mis padres ya tienen 90 años, están con cáncer, ¿no? Tengo que trabajar en 3 lugares porque no me alcanza. Me pedí un préstamo para sacar un cochecito, para hacer mi negocio. Todos los fines de semana, todo el fin de mes que a las justas, que me llaman, que no pagan. Mis hijos estudian, tengo un WhatsApp de mi padre de familia que cada rato me dejan tarea. Donde trabajo, donde vivo, 2 horas, ¿no? Vivo en Comas y trabajo en San Juan de Uriancho.